Ok, pues muy buenas tardes a todos nuevamente. Le damos la bienvenida al maestro, licenciado en Enfermería Obstétrica, Óscar Monter García, quien hoy realmente nos acompaña a manejar el tema del rol de la enfermería en las intervenciones de las urgencias obstétricas, ¿verdad? El maestro Óscar acá nos presenta un currículum, realmente un experto en esta materia, realmente los que han tenido la oportunidad de tomar algún diplomado, curso, taller con él, pues realmente bastante, muy excelente, realmente excelente capacitación. Pues maestro, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar con la Asociación de Enfermería Especializada en Cuidados Intensivos del Estado de Campeche. Y pues bienvenido. Sin más preámbulo, le damos inicio a la sesión académica del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctor maestro Óscar. Bienvenido. Ok, muchas gracias, maestro Marco Aníbal, por la invitación a impartir esta ponencia que tiene que ver con el rol de enfermería en los equipos de respuesta inmediata obstétrica. Yo creo que tú te has de preguntar desde donde te encuentras, ¿cuáles son estas funciones de enfermería que debe realizar el personal de enfermería cuando se presenta una emergencia obstétrica? Hay que recordar que hoy en día la muerte materna representa un problema de salud pública en nuestro país. Las últimas estadísticas nos indican que el COVID-19 forma parte de la primera causa de muerte materna, seguida de la hemorragia obstétrica y subsecuentemente con la preeclampsia y eclampsia. Entonces, la importancia que tiene el personal de enfermería ante estas causas de muerte materna, pues nos invita precisamente a capacitarnos sobre las funciones que debe realizar el personal de enfermería ante la emergencia obstétrica. Y bueno, pues vamos a dar inicio definiendo a la emergencia obstétrica como el estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante el embarazo. Es decir, que si la mujer llegara a presentar una hemorragia por un desprendimiento de placenta, esta la puede llevar a la muerte si no se toman las medidas correspondientes. Una mujer puede llegar a presentar una emergencia obstétrica en el puerperio, pudiendo presentar preeclampsia, puede llegar a presentar una atonía uterina, es decir, que el útero no se contrae después del parto, o inclusive puede presentar sepsis puerperal. Y luego dice, y o el producto de la concepción que requiere de atención médica y o quirúrgica inmediata por personal médico calificado. Esto es que todos nos debemos de considerar personal competente con ciertas características que nos atribuyan precisamente a ayudar a una mujer que está presentando el alto riesgo. Y luego dice, adscrito a hospitales con capacidad resolutiva suficiente para atender la patología de que se trata. Entonces, la mayoría de los hospitales de segundo y tercer nivel deben de tener un equipo de respuesta inmediata obstétrica, pero si bien es cierto, todas las funciones que realiza el personal de enfermería deberán de estar bien señaladas de acuerdo a cada uno de los integrantes. Es decir, que no todos tienen que hacerlo de todos. Cada quien tiene cierto perfil, tiene ciertas competencias que debe desarrollar durante la emergencia obstétrica. Esto en relación a la definición de emergencia obstétrica. Ahora bien, todos conocemos el formato de triage obstétrico. Este formato de triage obstétrico debe de estar en las unidades de tococirugía. Es decir, que el primer contacto que debe de tener toda mujer gestante al ingresar al hospital es a través del personal de enfermería. ¿Cuál es el perfil que debe de tener el personal que está en el área de triage obstétrico? Pues es este personal de enfermería que tiene una licenciatura en enfermería, que es enfermera especialista perinatal o la enfermera obstétrica. Sin embargo, el lineamiento señala que también puede desarrollar esta competencia el personal de enfermería, ya sea que no cuente con algunas de las licenciaturas que mencioné anteriormente. Sin embargo, considero yo que todo el personal de enfermería debe estar adiestrado en el manejo del triage obstétrico. Con esto quiero decir que el formato de triage obstétrico nos va a permitir clasificar a la mujer gestante de acuerdo al riesgo, es decir, a través de las causas de muerte materna. El formato de triage obstétrico no debe ser un formato en el cual yo nada más esté tachando y esté señalando que si es color amarillo, verde o rojo, no. El formato de triage obstétrico está elaborado de tal manera que yo pueda identificar
las causas de muerte materna, es decir, que si una mujer llega con hemorragia obstétrica, la clasifico como rojo. Si llega una paciente referida con hipertensión arterial, la clasifico como rojo. Y si llega una paciente con fiebre, dolor tipo cólico o presenta loquios fétidos durante el puerperio, la voy a clasificar como rojo. Yo no puedo clasificar como rojo una mujer que llega en periodo expulsivo. No puedo calificar como rojo perdón, a una mujer que está pariendo en el baño. No, así no se maneja el formato de triage obstétrico. El formato de triage obstétrico es de acuerdo a las causas de muerte materna. Ahora bien, si tengo sentada a una mujer con sangrado transvaginal y subsecuentemente llega una mujer en trabajo de parto, aquí la prioridad es la emergencia obstétrica, que en este caso es la hemorragia obstétrica. Si bien es cierto, es una usuaria que viene en trabajo de parto, todavía la puedo clasificar como color verde porque en ella no he encontrado factores de riesgo que puedan condicionar el alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, apliquen el instrumento de triage obstétrico conforme a causas de muerte materna. No es por el orden de llegada, no es porque tiene más dolor, sino por causas de muerte materna. Con esto quiero decir que si es un color rojo, la atención es inmediata. Si el color es amarillo, son usuarias que pueden esperar inclusive hasta 15 minutos. Y si es un color verde, son usuarias que pueden esperar hasta 30 minutos. Con esto no quiero decir que si solamente tengo una usuaria sentada de color verde, no tiene por qué esperar 30 minutos. Por ende, tiene que recibir atención inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una manera de poder visualizar cuáles son estas características que debo poseer al momento de realizar el formato de triage obstétrico. Recuerden que este formato está sustentado en el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud, que nos habla sobre equipo de respuesta inmediata, triage obstétrico y código mater, ¿de acuerdo? Entonces, considero que este formato debemos de tenerlo en nuestras instituciones porque forma parte del expediente clínico. Ahora bien, por otro lado, vamos a definir precisamente qué es el código mater. Hoy en día lo llaman código oro, sin embargo, cuando inició el lineamiento, pues es denominado código mater. ¿Qué es el código mater? Es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica, o sea, aéreo, para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la concepción. Es decir, ¿en qué momento voy a hacer la activación del código mater? Cuando yo haya identificado que hay una paciente que presenta alto riesgo, es decir, aquella mujer que puede presentar hemorragia obstétrica durante el embarazo, durante el puerperio, una mujer con preeclampsia durante el embarazo o quizás durante el puerperio, o una mujer que puede llegar a presentar inclusive algún problema de infección puerperal. Entonces, código mater debe ser voceado por el personal que detecte factores de riesgo, es decir, por el personal médico y por el personal de enfermería. Ahora bien, el proceso de código mater es simple, confiable, fácil de recordar, llega a todos los servicios de la unidad, no propicia errores en el llamado. Siempre hay que especificar el lugar en donde estoy activando el código mater. ¿Puedo activar código mater en terapia intensiva? Por supuesto, cuando tengamos pacientes de alto riesgo complicadas en la terapia intensiva. ¿Puedo activar código mater en la admisión del servicio de tococirugía? Lo puedo activar también. ¿Puedo activar código mater en alojamiento conjunto? Por supuesto, porque es el personal de enfermería el que detecta estos factores de riesgo que propician la emergencia obstétrica. Ahora bien, puedo activar código mater en todos los servicios en donde ubiquemos a una mujer de alto riesgo en el cual está poniendo en peligro su vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser estos recursos? A través de un equipo de voceo, alerta sonora, alerta luminosa, y debe de tener, cuando menos, permitir la comunicación en un solo evento y a todo el equipo multidisciplinario. Es decir, ¿cómo voy a realizar dicho voceo? De la siguiente manera. Código mater, unidad tocoquirúrgica. Código mater, unidad tocoquirúrgica. Aquí en este momento estoy especificando que hay una emergencia obstétrica y por otro lado estoy especificando el lugar en donde se está desarrollando el evento obstétrico, ¿de acuerdo? Siempre hay que realizar el voceo de esa manera para que el equipo de respuesta inmediata
que es conformado por todo un equipo multidisciplinario, lleguen al lugar en donde en un momento dado hay una mujer en riesgo de morir. ¿De acuerdo? Entonces, cada institución a veces establece un sistema de voceo. Hay instituciones que pueden establecer un timbre específico para indicar que en ese momento hay una paciente en riesgo de morir. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, es parte del recurso para la implementación del código Mater. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento de la activación? Fíjense bien, el responsable de activar la alerta o código Mater es cualquier médica, médico, enfermera, enfermero que detecte datos de alarma. ¿En quién? En la paciente obstétrica clasificada como rojo, no importando el área en donde se encuentre la paciente. Ejemplo, usted está valorando a una mujer que está cursando el puerperio inmediato y en ese momento usted detecta que la paciente presenta atonía uterina, es decir, que el útero no se está contrayendo y presenta una hemorragia obstétrica. En ese momento usted no se detiene para nada. Tiene que iniciar todo un protocolo y este caso es activar el código Mater. Posteriormente ya indicará al resto del personal que le apoye, porque en ese momento vamos a abordar a la mujer de alto riesgo de una manera prioritaria para evitar complicaciones durante ese proceso. Entonces, ¿quiénes son? Médica, médico, enfermera, enfermero serán quienes activen la alerta sonora de código Mater. Ahora bien, ¿quiénes son precisamente quienes conforman parte del equipo de respuesta inmediata obstétrica? Y aquí podemos ir iniciando desde el asistente de la dirección, que es quien en algún momento dado, en caso de que el hospital no sea resolutivo, tendrá que hacer principalmente funciones para poder derivar a esta usuaria a otro nivel de atención. Puede acudir el médico internista, que en este caso a través de una valoración determinará si esta mujer, dado estos elementos que presentó hasta antes del embarazo, condicionaron el riesgo que se está presentando actualmente. El médico anestesiólogo, ¿para qué queremos al médico anestesiólogo? Quizás sea una mujer que está presentando una hemorragia obstétrica por retención de restos, valdría la pena regresar a esta usuaria a la sala de expulsión, hacer una revisión bajo anestesia y en ese momento poder resolver el problema de la hemorragia. O otro caso, el anestesiólogo, en el caso de que esta mujer, estando en el proceso de embarazo, requiera ser sometida a un procedimiento quirúrgico, se decidirá cuál será el tipo de anestesia que se le aplicará a esta paciente. También, ¿quién va a asistir? El personal de rayos X. En este caso, usted se preguntará, ¿para qué necesitamos al personal de rayos X? Al personal de rayos X, principalmente para que tome una placa de control en caso de que el personal de enfermería o el personal médico hayan insertado un catéter central de inserción periférica o en un momento dado un catéter subclavio. ¿De acuerdo? Para eso vamos a necesitar al personal de rayos X. También es cierto que se necesita al personal pediatra o neonatólogo cuando encontremos la situación de que es una mujer que tiene un embarazo quizás prematuro, pues será el neonatólogo o el pediatra quienes definirán si en este caso la unidad cuenta con espacio físico o en su caso habilitar una unidad en la cual ya estén preparados para recibir a un prematuro con ciertas condiciones de salud. Por otro lado, vamos a tener listos al personal, que en este caso es la supervisora de enfermería, que si bien es cierto, nos va a poder apoyar con otros servicios para determinar si esta paciente pasa a quirófano. En ese momento acude a dicha área para que se vayan preparando, para que ella también ayude a solicitar el material o el instrumental que se va a necesitar para apoyar al quirófano. Hay que recordar aquí algo. La supervisora no tiene funciones para meterse a instrumentar al quirófano. La supervisora no tiene que hacer funciones que no le corresponden, puesto que ella tiene determinado ciertas competencias para poder auxiliar a usted cuando esté en código Mater, más no para hacer funciones en las cuales quizás se necesita la supervisora para poder habilitar otros servicios y que puedan recibir a la paciente que tiene ya el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, también se va a presentar el personal de banco de sangre, sobre todo en aquellas pacientes que se quiere determinar los niveles de hemoglobina
por un problema de anemia a través de un choque hipovolémico, quizás necesitemos tiempos de coagulación, un perfil toxémico que va a ser llevado a cabo por el personal de laboratorio. Pero si bien es cierto, el personal de banco de sangre se va a encargar principalmente de suministrar principalmente los paquetes sanguíneos que a lo mejor en algún momento dado va a necesitar la paciente. Y por otro lado, tenemos al personal de trabajo social, al personal de cirugía general, al médico ginecólogo, que en algún momento va a tener que dar resolución al embarazo en caso de que éste se presente o en un momento dado determinar a dónde va a referir a una paciente que está cursando el puerperio y que necesita intervenciones un poquito más específicas precisamente para no complicarse. Y aquí viene lo más interesante, es decir, cuáles son las funciones de enfermería que debe realizar durante el protocolo de emergencia denominado código Mater. En algunos espacios a donde yo he acudido, a veces me refieren, oiga maestro, es que a veces no contamos con 4 enfermeras o 4 enfermeros, a veces estamos 3, a veces 2 o hasta 1. Y aquí, pues, soy de la idea de que a veces el protocolo sí se puede llevar a cabo hasta con 1 o 2 personas, pero siempre y cuando el personal médico le dé la oportunidad de poder realizar estas funciones y después activar el código MATE. Porque también es cierto que se activa el código MATE y llega todo el equipo de respuesta inmediata, mientras usted está colocando el oxígeno, quizás está intentando insertar el catéter, pues en ese momento ya le están solicitando inclusive que le administre medicamentos. Entonces aquí estamos hablando de un equipo en el cual le va a permitir a usted poder realizar las intervenciones hasta antes de la activación, pero aquí estamos hablando cuando no contamos con el personal suficiente. Pero si tenemos a las 4 o 4 enfermeros, aquí ya las funciones ya cada quien las tiene que realizar de acuerdo a cómo está especificado en el protocolo. Ahora bien, el código Mater se puede iniciar a través del 10, 14, 14, 16. ¿Qué quiere decir el 10, 14, 14, 16? Que a la paciente le vamos a suministrar oxígeno 10 litros por minuto a través de una mascarilla nasal. Por otro lado, ¿qué significa el 14, 14? La instalación de 2 accesos venosos periféricos de calibre 14. Pero mucho cuidado, por eso le pongo aquí en la presentación signos de interrogación. Porque no todos los pacientes, y me incluyo, no todos tenemos venas para un catéter de calibre 14. Si usted en este momento observa sus venas, se va a poder dar cuenta que muchas veces hasta le tienen que insertar calibres pequeños para poder establecer la terapia de infusión. Si la paciente tiene venas para un calibre 14, perfecto, instálenlos, es mucho mejor, pero no puede insertar catéteres de ese calibre si la paciente tiene venas de menor calibre. ¿Me explico? Por eso es muy importante que usted haga la valoración de los accesos venosos para determinar cuál es el catéter que va a insertar. No con esto quiero decir que, que para todo vamos a estandarizar un calibre, porque pasa en algunos hospitales donde de repente para ellos el 18 gauge es perfecto para todas las pacientes. Yo no puedo estandarizar que todas las pacientes van a tener venas de 18 gauge, por lo que acabo de comentar anteriormente. Ni la enfermera quirúrgica le puede exigir catéteres que en primera no van a ser funcionales para una paciente que tiene venas de menor calibre, porque a lo mejor sí es cierto, le va a dar retorno, va a infundir la solución, pero con el paso de los minutos, lo más probable es que puedan ocurrir procesos de infiltración o extravasación por las presiones que estamos generando en venas de menor calibre. Por eso es muy importante que esto del 14-14 no lo estandaricemos en la mayoría de la población. Primero hay que valorar los accesos venosos y seleccionar el catéter que sea acorde a lo que en ese momento la paciente está presentando. ¿De acuerdo? Aquí lo ideal es valorar. Por otro lado, ¿qué es el 16? Pues es la instalación de una sonda vesical número 16. Todo el profesional de enfermería se debe declarar competente, es decir, que debe realizar todas estas intervenciones de enfermería sin disminuir el tiempo, ¿verdad? O inclusive alargarlo, ¿verdad? Recuerden que aquí el minuto, el tiempo es valioso
y una paciente no se puede retrasar el cuidado nomás porque no podemos realizar los procedimientos. Yo sé que es estrés, sin embargo, hay que ir pensando que si una paciente puede llegar bajo estas condiciones, yo tengo que habilitar todos estos procesos, todas estas competencias de tal manera que minimice los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense del 10, 14, 14, 16. En algunos espacios, en algunos hospitales, a veces los médicos, pues como que de repente no entendemos, ¿verdad? Cómo son sus indicaciones. A veces quiere que ya estén los medicamentos cuando en primera no he instalado los catéteres. A veces ya quiere instalar la sonda cuando apenas estoy auscultando los signos vitales. Este sería un orden especial. El médico puede empezar con 10 litros de oxígeno, después indicarle 2 accesos venosos periféricos con sus respectivas soluciones y medicamentos en su caso, y después indicar la sonda vesical. Eso podría ser una sugerencia. Usted le puede decir a su médico que de esa forma le puede solicitar todas las intervenciones a realizar sobre una paciente de alto riesgo, porque de repente todos nos hacemos bolas, todo mundo quiere hacer el trabajo de todo, a veces somos tan amigochos que de repente, ¿qué te falta, manita? A ver, yo te voy a ayudar cuando estamos dejando funciones que en su momento alguien debe de suplir. Entonces recuerden, 4 enfermeras con cada función totalmente diferente y que ahorita vamos a revisar. Entonces, yo le sugiero que invite a su médico a que la indicación la empiece desde 10, 14, 14, 16, para que en su momento no le esté indicando intervenciones que ni siquiera ha realizado por atender otras que a lo mejor son de mayor importancia, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que aquí nosotros debemos de dar el primer paso porque en ese momento ya debo conocer el protocolo y si en ese momento es el oxígeno y si no está su médico, usted puede llegar a colocar esa mascarilla, iniciar el oxígeno e inclusive realizar todos los demás pasos para evitar contratiempos. Recuerden que la vida es lo más preciado en este mundo y hay que recordar que como personal de enfermería, la primera responsabilidad que tenemos es el brindar la atención a una mujer gestante que está poniendo en peligro su vida para cuando llegue ya el médico podamos establecer este diálogo respetuoso y en ese momento dar el fundamento del por qué iniciamos un protocolo de emergencia ante su ausencia. Hay que recordar que muchas veces el médico puede estar en cirugía o solamente cuentan con un médico y si tenemos estas situaciones, recuerden que sí podemos estabilizar a una paciente porque recuerden que también nosotros tenemos actividades independientes y que en otro momento deben ser respaldadas por el personal médico. Aquí no puedo decir, es que no está el doctor, el médico está operando, o simplemente no puedo decirle a la paciente que se vaya a otro hospital, puesto que en ese momento el servicio de ginecobstetricia está habilitado, sí, claro, para algunos, para algún tipo de situación que llegara a presentar la mujer embarazada, pero también es cierto que si llega una paciente con preeclampsia o una hemorragia obstétrica, se le tiene que brindar la atención y posteriormente realizar su traslado en caso de que no tengamos capacidad resolutiva. ¿De acuerdo? Entonces, de primera intención, ya realicé el triage, ya activé el código Mater, puede estabilizar a la paciente de forma independiente, por supuesto, cuando usted no cuente con el personal médico en su momento, o ir a donde se encuentra el médico y explicar la situación que está ocurriendo allá afuera, pero no perder el tiempo porque en ese momento es vital para la paciente. Ahora, ¿cuáles son estas responsabilidades y funciones del personal de salud, sobre todo del personal de enfermería? Hace un rato estaba explicando cuáles son las funciones que debe realizar cada integrante del equipo de respuesta inmediata. Pero aquí solamente vamos a especificar cuáles son estas funciones que debe realizar la enfermera con letra A, con letra B, con letra C y con letra D. Por ejemplo, la enfermera de brazo izquierdo la vamos a denominar la del monitoreo hemodinámico. Así de rápido, para que usted vaya leyéndolo ahí en la presentación, pero yo le voy a explicar de la siguiente manera. Ella se va a encargar de todo lo relacionado con la vía aérea, con la vía digestiva, con el monitoreo de los signos vitales y la instalación de la sonda vesical. O sea, en caso de preeclampsia, ella va a monitorear los signos vitales cada 15 minutos. En la hemorragia obstétrica, ella va a monitorear los signos vitales cada 5 minutos. Y en un momento dado, va a instalar la sonda vesical y va a controlar la vía aérea. Si yo me regresara al 10, 14, 14, 16, a ella solamente le locaría el 10 y el 16.
¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que le toca todo lo relacionado a oxigenoterapia y a la sonda vesical, que son parte de estas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí, monitoreo hemodinámico, dar asistencia para intubar al paciente en un momento dado, para aspirar secreciones, para fijar la cánula endotraqueal, instalar la sonda vesical, asistir en la instalación del catéter venoso central. Aquí sí me quisiera detener un momento. Hay hospitales que cuentan con clínica de catéteres y es la misma enfermera profesional quien instala el catéter venoso central. ¿Por qué? Porque tiene habilitadas estas competencias. En algunos hospitales esta competencia es realizada por el personal médico. Sin embargo, si no cuento con estas competencias, pues puedo dar asistencia al personal médico para que instale el catéter venoso central, ¿no? Entonces, ya decíamos que es la misma enfermera o el enfermero que se van a encargar de colocar la mascarilla facial, sobre todo en el 10, que se refiere a 10 litros por minuto a través de una mascarilla, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que realizar la enfermera o el enfermero letra A, que es la que se va a ubicar del lado izquierdo del paciente. Es decir, signos vitales, vía aérea y colocar la sonda vesical. Así de fácil, para que tú no te compliques en saber qué más tienes que realizar. Ahora bien, por otro lado, vamos a leer cuáles son estas responsabilidades que tiene el personal de enfermería frente al código Mater, y entre ellas vamos a encontrar a la enfermera o al enfermero con letra B, ¿verdad? Que se refiere a la enfermera o al enfermero circulatorio, se va a ubicar del lado derecho, y en pocas palabras, ¿qué va a realizar el enfermero y la enfermera con letra B? La terapia de infusión, es decir, va a preparar la solución parenteral, la va a conectar al sistema de infusión, va a insertar un catéter venoso periférico corto, va a tomar las muestras de laboratorio y va a administrar los medicamentos o soluciones parenterales que le va a proveer la enfermera con letra C. Entonces, acuérdese, la diferencia entre administrar y ministrar medicamentos es que administrar es preparo los medicamentos y la palabra ministrar es el acto de infundir cualquier solución o medicamento a través de una vía parenteral. ¿De acuerdo? Entonces la enfermera B solo ministra, ella no va a preparar, solo ministra medicamentos y se encarga de la terapia de infusión. Así de sencillo. Por eso es la enfermera circulatoria. Con eso quiero decir que tiene una responsabilidad porque debe de tener competencias, conocimientos, sobre todo la terapia de infusión. Por otro lado, tenemos aquí en la imagen, ya le dije, del lado derecho, se va a encargar de la terapia de infusión. Ella va a valorar y a seleccionar la vena periférica. Hay que tomar en cuenta la nueva recomendación que emite la Comisión Permanente de Enfermería cuando señala que yo ya no debo de utilizar venas del arco dorsal. Las venas a considerar serán las del antebrazo, porque hay que recordar que las venas del arco dorsal son de menor flujo, a diferencia de las venas de antebrazo, como lo son la basílica y la vena cefálica, son de mayor flujo. Entonces, aquí hay que considerar las velocidades de flujo de las venas y en este caso la que vamos a seleccionar es la del antebrazo. Ahora, por otro lado, si yo ya inserté el catéter, voy a aprovechar para tomar las muestras de sangre, ¿verdad? Mismas que se van a procesar en el laboratorio, mismas que se van a procesar en banco de sangre en caso de que la paciente llegase a requerir una hemotransfusión. Y por otro lado, ¿qué más vamos a realizar a través de esa terapia de infusión? Pues la administración de los hemoderivados. Una vez que ya contemos con estos componentes sanguíneos, pues vamos a tener que ministrar los hemoderivados o en su momento quizás ministrar los medicamentos que necesita la paciente en la emergencia obstétrica. Y por otro lado tenemos a la enfermera y al enfermero con letra C, que le vamos a denominar circulante, y observen bien, se va a encargar de preparar los medicamentos. O sea, ¿ya se dieron cuenta quién los prepara? La enfermera C. Es la responsable, en pocas palabras, del carro de parada y de las cajas obstétricas. Hay que recordar que hay dos cajas obstétricas. La caja de color roja, o también llamada guinda, y la caja de color rosa, que es para la hemorragia obstétrica, y la caja roja para la preeclampsia. Entonces, recuerde que cada caja tiene ciertos medicamentos en los cuales yo tengo que identificar
para qué están indicados. Si fuera para preeclampsia, lo más seguro es que ahí vas a encontrar antihipertensivos como lo es hidralazina, alfametildopa, nifedipino, y en la caja de color rosa, que es para la hemorragia, oxitocina, carbetocina, misoprostol y la ergonovina. Recuerda que cada uno de los medicamentos tienen ciertas indicaciones precisas ante estos padecimientos. Entonces no se te olvide que son 2 cajas obstétricas, pero que la enfermera o el enfermero deben de conocer. ¿Qué va a realizar? Preparar medicamentos, va a proveer el material que necesita la enfermera. Si tú recordarás cuál es el material que necesita la enfermera A, la mascarilla, ¿te acuerdas? ¿Qué más va a necesitar? La sonda vesical. ¿Esa quién se la va a proveer? La enfermera con letra C. ¿Qué le va a proveer a la enfermera B? Todo lo de terapia de infusión, las soluciones parenterales, los equipos de infusión, quizás las llaves de 3 vías, le va a preparar los medicamentos. Aquí mucho ojo. Un error de la enfermera C puede ser un error de enfermera B y esto le puede costar la salud de la paciente. Mucho cuidado. Por eso es muy importante observar las funciones de cada uno de los integrantes del equipo Mater. Si hay alguien que esté pudiendo observar cada una de estas funciones, en su momento puede hacer la observación y hacer la corrección. No hay que esperar a que ocurra un evento adverso, no hay que esperar a que ocurra una cuasifalla y mucho menos un evento centinela. Por eso hay que tener una capacitación constante y continua sobre todas las competencias que estamos realizando frente a un protocolo de emergencia denominado Código Mater. Ahora bien, es importante tener conocimiento del carro rojo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que solamente nos interesa contar el material? O muchas veces en la libreta, 20, 20, 10, 10, 5, 5, 1, 1, no hay 0. Y el día que ocurre la emergencia obstétrica, de repente ya no sabemos dónde están las cosas. Si uno en casa debe saber lo que tenemos en los cajones, que la ropa interior, que las playeritas, que las camisas. Ahí sí sabemos el orden, pues mucho más en nuestro hospital, porque de repente pasa que abrimos todos los cajones y no sabemos dónde está el material y debemos de entender que por cada cajón tiene ciertas funciones. El primer cajón, medicamentos. El segundo cajón, su material de consumo, jeringas, equipos de menoclisis, agujas, catéteres. ¿Me explico? Más allá de recibir un carro, ¿qué hay? Para cuando se presente la emergencia obstétrica, pueda definir si cuento con ese material, si cuento con ese recurso. ¿De acuerdo? Entonces, la enfermera o el enfermero circulante, responsable del carro rojo, de la caja roja y de la caja rosa de obstetricia. ¿De acuerdo? Entonces, todos debemos de conocer sobre farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de los medicamentos, su cálculo y su dilución correspondiente. Yo siempre he sido de la idea que cuando usted rote por los servicios de tococirugía, haga un diccionario con los medicamentos más básicos, su respectivo cálculo y su dilución para evitar los eventos adversos asociados a la medicación. Esta es una responsabilidad de todos, conocer sobre farmacología. Quizás en este momento sea tu coco, ¿no? De repente digas, ay, la farmacología, ¿qué es la farmacocinética? ¿Qué es la farmacodinamia? Pero también es cierto que una de nuestras responsabilidades es tener esa competencia ya realizada. No solamente sumar, multiplicar y dividir. Hay que comprender todos estos procesos de farmacocinética y farmacodinamia en nuestros pacientes. Aquí están algunas imágenes de la enfermera y del enfermero con letra C, en donde nos podemos dar cuenta que se va a encargar de preparar los materiales que va a necesitar la enfermera A, B, y que también va a preparar las soluciones parenterales correspondientes, va a preparar los medicamentos y por otro lado, esto que ya comentábamos, conocimientos sobre la farmacología de cada uno de los medicamentos que estoy preparando. No solamente es romper el ámpula, la descargo y la administro y a ver qué pasa. No, hay que tener estos conocimientos previos sobre cálculo y dilución, que si bien es cierto, a lo largo de nuestra experiencia profesional, algunas veces ha sido empírica, pero casi siempre la debemos de fundamentar con la bibliografía más actualizada. Y por último tenemos cuáles son precisamente estas responsabilidades que debe tener la enfermera
o el enfermero con letra D. En pocas palabras, es el administrativo, es quien va a llevar todo el control de lo que está ocurriendo con la paciente, es decir, va a anotar fecha, la hora de activación de código Mater, va a anotar los tiempos que ya habíamos comentado. Para una preeclampsia se sugiere cada 15 minutos, para una hemorragia obstétrica se sugiere que sea cada 5 minutos. Va a llevar un control de soluciones parenterales, va a llevar un control de los medicamentos que se están administrando al paciente. Hay que recordar que si va por cada tiempo se deben de administrar los medicamentos. Ejemplo, si se trata de una paciente con preeclampsia, cada 15 minutos voy a monitorear la presión arterial, pero también es cierto que cada 15 minutos se tiene que indicar un antihipertensivo, quizás se tenga que aumentar la frecuencia para ayudar a esta paciente a normalizar su presión arterial. Lo mismo contra una hemorragia obstétrica, yo tengo que anotar los tiempos en los cuales estoy administrando los medicamentos de tal manera que puedan coincidir en cuestión de que se tienen que administrar a diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, la enfermera o el enfermero administrativo lleva el control de todo esto que ya comenté, va a requisitar la hoja de evaluación inicial, va a registrar los censos del servicio y va a colocar la pulsera, pero también la enfermera administrativa tiene la responsabilidad de observar a todo el equipo de respuesta para determinar en dónde podemos corregir o en su momento puede inclusive acercarse a la compañera, acercarse al compañero para poderle hacer la corrección. No sería correcto increpar a la compañera o al compañero de una manera muy grosera en la cual pues se pueda sentir aludido. ¿De acuerdo? Lo más correcto sería invitarlo a modificar el procedimiento que está haciendo en ese momento y posteriormente platicarlo, porque no se trata de visualizar al compañero frente a los demás y que éste pueda inclusive sentirse mal por una situación que se pudo haber discutido por separado. Entonces, la enfermera administrativa te puede hacer la señalización como, oye compañero, yo te sugiero que ese brazalete lo ajustes un poco más al brazo. Compañera, considero que las punciones que le estás dando a tu paciente son suficientes. ¿Te parece bien si le intentas en la otra extremidad? Porque también es cierto, como lo señala las recomendaciones del catéter periférico, solamente le pueden dar 2 punciones, 2 enfermeras. O sea, estamos hablando de 4 intentos, pero claro, si usted lo puede hacer con un solo intento, excelente. Así le vamos a evitar mayores punciones o quizás dejar lesiones a una paciente que en su momento, pues a lo mejor ya estamos necesitando estabilizarla, pero que en su momento no se puede porque no hemos encontrado o cuando menos hay complicaciones para iniciar la terapia de infusión. Y acuérdense que es muy importante también hacerle la observación al resto del equipo de respuesta inmediata, que en este momento se le puede realizar un comentario, claro, de tal manera que sea como una retroalimentación, un comentario que lo invite como un área de oportunidad para poderlo revisar con posterioridad y discutirlo, en vez de hacer los comentarios de una manera muy grosera, de tal manera que en su momento no podamos modificarlo, ¿no? Pues siempre he dicho que cada persona cuenta con ciertas habilidades y destrezas. Y aquí en este sentido, cuando menos, si yo soy hábil en la terapia de infusión, déjame esta semana en terapia de infusión o como enfermero B. Pero si en ese momento usted es más hábil para hacer registros de enfermería, quédese con ese rol, pero yo lo invito a que se estén intercambiando constantemente para ir adquiriendo estas habilidades y destrezas. Por otro lado, si usted se pregunta o me pregunta, oiga maestro, ¿quién debe hacer la nota de enfermería? ¿La enfermera administrativa? ¿O todos debemos de hacer la nota? Aquí quien realiza las anotaciones es la enfermera D, pero también es cierto que todos nos debemos de reunir para hacer un registro clínico de enfermería. Acuérdense que los registros clínicos de enfermería deben de basarse en el proceso atención a enfermería. Aquí no se van a hacer notitas como paciente consciente, sonriente, con dientes y expediente completo. Eso no es una nota de enfermería. Se tiene que hacer proceso atención a enfermería. Para eso ya hay diagnósticos de enfermería en las diferentes guías de práctica clínica, sobre todo en la mujer que presenta alto riesgo. Hay diagnósticos de enfermería como riesgo de choque,
¿Y en quién aplicamos un riesgo de choque? En una mujer que presentó hemorragia obstétrica. ¿En quién podemos poner riesgo de la alteración de la diada materno-fetal? Pues en una mujer embarazada que en ese momento está presentando quizás una crisis hipertensiva. ¿En quién más vamos a realizar estos diagnósticos de enfermería? En la mujer de alto riesgo. Recuerden que hoy en día es el modelo del cuidado, porque ante las instancias legales, a mí me pueden preguntar, o inclusive se puede solicitar el apoyo de un perito en enfermería y él poder decir que desde su punto de vista y de acuerdo a las legislaciones vigentes, la o el enfermero deben realizar registros clínicos de enfermería basado en el proceso de atención de enfermería, de acuerdo al modelo en el cual usted adecue a la mujer gestante y sobre todo de alto riesgo. Entonces, hay que omitir estas notas donde muchas veces parecen notas muy parecidas a la del médico, cuando en realidad nada más estamos describiendo algo que observamos, mientras que debemos de realizar notas de enfermería. De acuerdo, en caso de que llegase a ocurrir un incidente, no dudo que usted ponga ahí en un apartado, en un espacio, lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay que protegerse como personal de salud y si yo dejo algo escrito en la hoja de enfermería, al menos el día en que me citen a mí, puedo acordarme a través de esa notita qué ocurrió en su momento. ¿De acuerdo? Pero recuerde que hay hojas de enfermería que no están adecuadas al proceso de atención de enfermería. De todas formas, usted tiene que adecuar esa hoja usando el proceso enfermero. ¿Que otros hospitales ya las cuentan? Perfecto. Pero si usted todavía tiene la hoja de enfermería donde solamente está el espacio para una nota, ahí usted puede realizar el proceso de atención de enfermería, porque a lo mejor me va a decir, ¿ya poco en ese espacio usted va a hacer Nanda, NOC y NIC? Se puede, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Con una letrita chiquita, pero cuando menos indique ahí cuál es lo más grueso que necesita ese paciente y tiene que ser congruente con todas estas intervenciones de enfermería que realizó durante el protocolo de emergencia denominado Código Mater, ¿de acuerdo? Entonces, vea estas posibilidades de ir mejorando la nota de enfermería, ¿verdad? De hacer las anotaciones correspondientes, porque en caso de que de esta paciente se sesione como muerte materna, que esperamos que esto no ocurra, se hace un análisis de lo que realizó el personal de enfermería. Es decir, desde que ingresó al triage, desde que pasó a la valoración, desde que pasó a las diferentes áreas, ¿qué es lo que dice el personal de enfermería? Y es a través del proceso de atención de enfermería. No es a través de notas donde de repente son muy parecidas a la del personal médico. Y entonces lo ideal aquí pues, es aplicar esto que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra formación y a lo largo de este proceso, cuando ya me encuentro elaborando en las diferentes instituciones hospitalarias, donde lo que se solicita es el modelo del cuidado, que es lo que nos enseñaron desde que íbamos a la escuela y que una vez que ingresamos a estas instituciones, las debemos de seguir desarrollando. Nada de que, pues es que así lo hacen las demás compañeras, nada de que son las hojas que yo tengo y no lo puedo hacer, sino que usted ahí registre proceso de atención a enfermería ante la emergencia obstétrica. Consulta las guías. Hay guías de práctica clínica para enfermería. Para estos casos, para la hemorragia posparto, para la preeclampsia, para la atención del parto, para lo que usted desee. Y poder desarrollar estas intervenciones de enfermería. ¿De acuerdo? Entonces, vean cuáles son, vean cuál es este rol que debe desarrollar el personal de enfermería ante una emergencia obstétrica. Si no hay personal médico, cuando menos puede estabilizar a la paciente monitorizando los signos vitales, instalando una vía o un acceso periférico, porque en ese momento la paciente se puede empezar a complicar. Y una vez que ya asiste el personal médico, poder dar una justificación del por qué tenemos una paciente que va a ingresar, que ya se tiene estabilizada y que no se puede perder tiempo hasta antes de activar un código mater. No se te olvide que todos debemos participar en el código mater. Un equipo mater en quirófano, un equipo mater en toco, un equipo mater en ginecología, un equipo mater en terapia intensiva. Hay que recordar que personal de un servicio no se puede trasladar a otro servicio porque estamos quitando recursos de un servicio para ir a apoyar a otro. No. Quiero decir que todo el personal se tiene que capacitar en código mater y es a través de ciertos
escenarios donde el alumno se tiene que evaluar estas competencias. Es decir, que esté preparado ante una emergencia en la cual está de por vida el binomio. Está de por vida una usuaria en la cual en un momento dado puede dejar huérfanos a varios hijos o que puede transformar a su familia porque ya no se cuenta principalmente con un recurso, ya no se cuenta con alguien que es responsable o que es quizás cabeza de una familia. Esto lo debemos de considerar como parte del rol que debe desarrollar el personal de enfermería. No nada más es del licenciado en enfermería y obstetricia, no nada más es de la enfermera especialista perinatal, es responsabilidad de todo el personal de enfermería, aunque el lineamiento ahí señale quiénes son estos personajes. Recordemos que ante las legislaciones vigentes, todos somos enfermeros en términos generales, o sea, con eso no quiero decir enfermero general como código, no, como enfermeros generales que tenemos competencias para poder participar ante una emergencia obstétrica. Esto es que desde el inicio de la vida, a través de sus etapas del desarrollo y hasta la vejez y la muerte, debemos estar competentes para todo lo que se llegue a presentar ante una situación como esta. Yo no puedo ser enfermero de niños, yo no puedo ser solo enfermero de medicina interna, yo no puedo ser enfermero de terapia intensiva. Debo ser enfermero competente en todas las áreas del desarrollo, debo estar involucrado en sus procesos para en ese momento brindar las intervenciones de enfermería. Si esto ocurriese en la terapia intensiva, hay que recordar que en una terapia intensiva la paciente ya tiene un monitoreo, la paciente quizás ya tiene los accesos venosos centrales. Aquí lo único que nosotros tenemos que preparar son los medicamentos, quizás proveer otro tipo de recursos y apoyar al personal médico que en su momento está estabilizando a la paciente. Entonces todos tenemos ciertas responsabilidades, todos debemos de desarrollar nuestros roles independientemente de si tengo o no una especialidad. Recuerden que esto es trabajo de todos, es conocer el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud a través de ciertos mecanismos en los cuales yo voy a poder establecer cuáles son las competencias que debo de realizar como enfermera A, como enfermero B, C o D, y en caso de que no cuente con estas funciones, cuando menos una persona las puede desarrollar, pero que el personal médico esté enterado que solamente cuenta con un elemento y que en ese momento le dé la oportunidad de estabilizar a la paciente. Pero hablo de casos donde de repente la paciente está tranquila, pero si hablamos de procesos donde de repente hay una mujer complicada y solamente hay un elemento, pues en ese momento quizás solicitar ese apoyo por parte del personal médico, que si bien es cierto, también está distraído en instalar una sonda vesical o instalar el oxígeno, mientras el personal de enfermería, que en ese momento se encuentra, inserta el dispositivo, prepara las soluciones y en ese momento poder estabilizar a la paciente. Y bueno, con esto termino la sesión del día de hoy, agradeciéndole su espacio, su tiempo. Uno de mis lemas es, no se logra la excelencia sin una práctica constante, es decir, que si esto usted no lo está practicando de forma constante, bajo el conocimiento, no vamos a lograr la excelencia. Recuerden que la atención es dirigida a nuestro paciente, es en el cual debemos de brindar el proceso de atención de enfermería y no se trata de competir con nadie, sino de competir con la paciente entre brindarle una atención para lograr salvar una vida. Recuerden que hoy en día la muerte materna representa un problema de salud pública. Llevamos aproximadamente 227 muertes, lo que estaba consultando. 227 muertes llama mucho la atención. Y quienes encabezan esta muerte, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y otros estados que por ahí, si en años anteriores no figuraban, hoy en día ya están ahí publicados como parte de algo que nosotros debemos de contribuir. Es decir, yo tengo que ponerme la camiseta y decir que una mujer no debe de morir al momento de parir. Pues muchas gracias por su atención, sigo a sus órdenes, estoy abierto, cualquier duda, comentario que se pueda suscitar. Pues muchas gracias por su atención, que tengan una bonita tarde. Pues muchas gracias, maestro Oscar Montiel García. En verdad, nuevamente te agradezco que hayas aceptado esta invitación
y pues realmente bastante, yo creo que como cada vez que invitamos a un maestro, excelentes conferencias, excelentes ponencias, sobre todo compartir el conocimiento, ¿no? Realmente cada vez que hacemos una sesión académica vamos aprendiendo algo nuevo. Realmente creo que un beneficio que trajo las cuestiones virtuales hoy en día es que vamos conociendo aspectos de otros lados, ¿no? Tanto a nivel nacional e internacional. Y realmente, pues eso nos va haciendo, como dicen por allá, un menjurje de conocimiento que realmente a veces en muchas partes podemos absorber o podemos empezar a practicar en nuestras áreas hospitalarias. A veces nos dan tips, como realmente usted comentó muchos tips por allá en cuanto a manejo de protocolos, de cómo podemos relacionar si no tenemos infraestructura, si no tenemos el personal en cuanto a cantidad, ¿no? Y yo creo que eso nos va haciendo mejores profesionales de salud, sobre todo en las cuestiones de enfermería, ¿verdad? Realmente te agradezco mucho, Oscar. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quiera, pues también compartir. Digo, pudiera ser como dice el maestro Oscar, a veces pudiera ser que alguien de ustedes trabaje diferentes en hospitales y nos los pudiera compartir por acá. Y pues esto es bueno porque les vuelvo a decir, pues vamos relacionando las prácticas, ¿sí? Que realizamos en nuestras áreas hospitalarias. Realmente, de lo que dice el doctor Oscar, yo en la mayoría de los hospitales que yo conozco, digo, no en todos, la mayoría de los que yo conozco, realmente los códigos Mater es solo en las áreas de toco, ¿no? Pero qué bueno que realmente se lleva a cabo en otras áreas hospitalarias, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene algo diferente que comentar o si quieren también preguntar. Yo creo que el maestro Oscar está con toda la disponibilidad aquí para contestarnos las dudas. Adelante, si hay alguien, si no, para pues también finalizar la sesión. Vi que por acá levantaron una manita. Por acá dice, ok. Yo, esto, Vanessa Ponce, claro, es que tiene el nombre de mi hijo, Vanessa Ponce de San Luis Potosí. Yo soy parte del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Soy el brazo izquierdo. Entonces, conforme se va trabajando la respuesta del equipo ante un código Mater, vamos identificando muchas situaciones. Ahorita yo escuchaba que usted decía que recomendaba que fuéramos rotando las funciones, ¿sí? De repente ahí como que, no sé, me generaba ruido pensar que a lo mejor quienes ya tienen un rol en específico, moverse hacia otra área, luego como que, por ejemplo, uno que es intensivista tiene más experiencia en cuanto a asistir en la intubación, preparación de medicamentos, cosas así, circular para la colocación del catéter, cosas más específicas que en otras áreas a lo mejor no lo manejan. Y es muy bonito ver, la verdad le agradezco porque se ve que conoce mucho el tema, se ve que tiene experiencia y cuando uno tiene experiencia es más fácil que uno pueda explicar este tipo de presentaciones. Mi duda era esa, ¿usted recomienda que se haga ese rol o esa rotación de funciones? Sí, coincido con usted cuando dice que a veces tenemos ya mucha habilidad en la terapia intensiva. Lo ideal sería que quien está en terapia intensiva maneje siempre los medicamentos porque se deben de hacer cálculos y diluciones a un volumen determinado, sobre todo cuando manejamos Midazolam, cuando manejamos Dexme, cuando estamos manejando medicamentos como Propofol. Me queda claro que la persona que tiene mayor habilidad lo haga mucho mejor para evitar los eventos adversos, ¿no? Sin embargo, siempre he sido de la idea que muchas veces hagamos esta rotación, o sea, haga de cuenta, si yo soy enfermero A y lo realicé durante una semana, me queda claro que para la próxima semana yo puedo rotar para funciones de enfermero B. O sea, ahora me tendría que dedicar a las funciones de la terapia de infusión. Sin embargo, pasa a veces que no contamos con la compañera que siempre desarrolló la función C, por ejemplo, preparar medicamentos y era la experta en manejar oxitocina, ergonovina, carbetocina, misoprostol. Y de repente cuento con otro elemento que a lo mejor no tiene el grado de expertise. Y suele pasar en algunos espacios, en un hospital muy lejano, donde de repente la compañera no sabía
cómo se preparaba la hidralacina intravenosa. Y todos sabemos que la hidralacina intravenosa tiene una concentración de 20 miligramos y se debe hacer una dilución a 20 mililitros con cloruro de sodio. Y me queda claro que son 5 miligramos, 5 mililitros cada 15 o 20 minutos. Y entonces cuando yo lideré esta función de líder como enfermero, me quedó claro que la compañera sabía preparar el medicamento. O sea, yo decía, esa enfermera tiene el conocimiento, los debe estar preparando. Y resulta que la compañera tomó directamente de la ámpula los 20 miligramos y se los administró en forma de bolo. Nadie lo vio, sino hasta en la segunda vez que se tuvo que tomar la presión arterial, es cuando yo le digo a la compañera, ¿sabes qué? Tiene una presión diastólica todavía de 110, administraré otro bolo de hidralacina. Y entonces, cuando me cuestiona, me dice, oiga, entonces tengo que romper otra ámpula. No, le digo, porque en tu jeringa te debe de quedar 15 miligramos más, o sea, 15 mililitros. Y entonces ya la compañera me dice, oiga, es que ya se los administré de forma directa. Este desconocimiento generó que ocurriera un evento adverso en la paciente. Inclusive le comparto, fue un evento centinela. Casi le cuesta la vida a la paciente porque se trataba de una mujer embarazada, ¿no? Entonces, pienso que siempre se debe dar la capacitación a todo el personal de salud, porque el día de mañana, cuando yo no venga, yo sé que mi compañera lo va a poder realizar bajo esta situación donde no contemos con funciones de enfermería que pueden ser B, C o A o D, ¿de acuerdo? Pero yo sugiero que sí se haga este sistema de rotación. Claro, siempre hay que dejar a la persona más diestra en lo que sabe hacer, porque a lo mejor yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé hacer unos excelentes registros, déjame a mí haciendo eso. Pero ¿qué tal si el día de mañana no cuento con una persona que pueda realizar las funciones de terapia de infusión? Y ese es mi defecto, ¿no? Como enfermero, que no debería ser un defecto, puesto que se supone que yo tengo que tener esa destreza para desarrollar la terapia de infusión. Sin embargo, hemos encontrado hospitales donde de repente me comentan esto. Es que, ¿sabe qué, maestro? El equipo que tenemos Mater ya conformado, pues resulta que hay muchas variantes. Resulta que hay compañeras que todavía tienen problemas para tomar la presión arterial. Hay compañeras que no saben preparar medicamentos. Por más que se les dice que se vayan a capacitar o que reciban esta capacitación, se resisten. Y entonces de repente, pues a veces tenemos que hacer el trabajo de la otra compañera. ¿Por qué? Porque no nos podemos detener a estar volviendo a capacitar a esta compañera. Soy de la idea de tener simuladores en los hospitales, es decir, que cuando llegue una compañera de un servicio de medicina interna a la gineco, se va a encontrar con la variante de que no sabe para qué es la oxitocina, no sabe qué es la carbetocina. Yo creo que eso nos pasa a todos, pero soy de la idea que previo a ese cambio, la compañera se capacite en todo lo relacionado a la mujer embarazada, se relacione con todo lo del protocolo de emergencia para que el día de mañana, cuando esté insertada ante un evento real, pueda desempeñar esa competencia. Es decir, que todos como enfermeros lo debemos de conocer. Inclusive, siendo yo o no siendo intensivista, el día de mañana que yo vaya a la terapia intensiva, cuando menos ya sé lo que se realiza en una terapia intensiva. Quizás la intensivista sepa sobre curvas, ¿no? Sobre el PIP, sobre modalidades del ventilador, etcétera. Pero a lo mejor el que no es diestro, cuando menos tiene la idea de que se va a enfrentar, pero previa capacitación, porque también yo no me puedo negar a irme a otro servicio, o sea, tampoco me puedo declarar incompetente, porque si me declaro incompetente, entonces ¿para qué estoy trabajando, no? Entonces, esto nos tiene que invitar a capacitarnos constantemente, ¿no? Enhorabuena que existen cursos, videoconferencias, que ustedes nos puedan compartir estas experiencias y que juntos podamos resolver estas problemáticas que se presentan en nuestras unidades hospitalarias. Aquí la intención es rotar las funciones, ¿no? A lo mejor la compañera le cuesta mucho trabajo y por esa compañera se detiene todo el proceso, pero cuando menos invitarla a ir ejercitando esta habilidad, esta destreza, para que en otro momento ya resuelta esta problemática, nos pueda apoyar en un 100%. Entonces, creo que esto es una tarea de todos, inclusive hasta el personal de quirófano debe estar diestro, ¿no? Ahí ellos ya no tienen tanto problema, porque quien maneja la vía aérea es el anestesiólogo, ya tiene 2 accesos vasculares, lo único que haría la enfermera es realizar los registros y apoyar, quizás en un momento dado, el anestesiólogo para intubar o a lo mejor apoyar material instrumental que necesita la enfermera quirúrgica
cuando se presentando el evento obstétrico, ¿no? Entonces pienso que esto es una tarea de todos, ¿no? Me hace usted recordar cuando fui a Veracruz, donde de repente cuando di el curso de Código Mater con escenarios lo más parecido a lo real, invitaron hasta el personal de ambulancias, ¿no? Hasta estaba el personal de intendencia, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿por qué están aquí? Porque resulta que el personal de intendencia puede ser un ojo, ¿no? Extra el de la enfermera, ¿no? Mientras ella está en su cubículo y la señora ahí trapeando, mira, esta señora está sangrando, ¿no? Esto es una emergencia, le voy a avisar a la enfermera, ¿no? Es como un ojo vigía, ¿no? Por así decirlo, digo, no es su responsabilidad, pero me llamaba la atención que hasta el mismo chofer, ¿no? Decía el chofer de la ambulancia, dices que yo no puedo creer todo lo que pasa aquí atrás cuando llevo una paciente de Código Mater. Me queda claro que se trata de una emergencia y no podemos perder tiempo. No dudo que a veces no haya ni gasolina, oye, para la ambulancia, ¿no? Me han dicho, me he quedado a la mitad del camino y desafortunadamente lo inevitable, ¿no? Pero creo que es una tarea de todos. No todos le toman en serio el Código Mater, ¿eh? No todos piensan que es así como, Código Mater. Pero es una mujer que está en peligro su vida, ¿no? Y creo que aquí, pues es tarea de todos. Pienso que recomiendo este sistema de rotación y si vienen de otro servicio, pues a lo mejor dejarle funciones mínimas, porque sabemos que esta compañera o este compañero no han estado en este servicio, pero cuando menos le dejo una tarea que a lo mejor pueda yo identificar, que a lo mejor yo le pregunto, oye compañero, ¿dónde te gustaría quedarte? Porque fíjate que las funciones son estas. Si él me dice, déjame en cualquiera, ok, le asigno una función, pero si en ese momento me dice, híjole, ya tiene un buen que no realizo la terapia de infusión, no me lo deje ahí. Mejor cámbielo a otra área. Invítelo después a tomar cursos de terapia de infusión, de conocer los catéteres, porque a lo mejor no es diestro, ¿no? No sé si le respondí a su pregunta. Sí, gracias. Por aquí hace rato me comentaban que pusiera la diapositiva de la enfermera B, que ya comentábamos hace rato, que la enfermera o la enfermero B, pues es la de terapia de infusión, o sea, es la del brazo derecho. Ella tiene que insertar los dispositivos, seleccionar las venas y determinar si es el calibre adecuado para las pacientes, porque yo recuerdo que en un evento que asistí sobre terapia de infusión, algunas de las líderes decían, oiga, es que ustedes son unos salvajes, ¿por qué le ponen un catéter 14 a una mujer que apenas si se le observa una vena de un catéter 18? Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque son presiones totalmente diferentes. Si yo intento una presión de un flujo mayor con una vena menor, con una presión menor, lo más seguro es que se va a infiltrar esa solución. Y bueno, aquí preguntan, una embarazada con diabetes gestacional que maneja glicemia alta y se le administra insulina de acción rápida, también se le maneja insulina preprandial, postprandial por indicación médica. ¿Es correcto estar aplicando dos insulinas seguidas? Bueno, hay que recordar que la mujer con diabetes gestacional es una paciente de alto riesgo. La mayoría de las pacientes que se hospitalizan llevan esquemas de insulina. Inclusive, algunas de ellas pueden tener insulina pre, que es lo más común, la insulina postprandial, y hay que recordar que la insulina de acción rápida, dependiendo de la que maneja la institución, se debe de administrar previa a los alimentos. Casi siempre lo dejamos 15 minutos antes porque un efecto secundario de la insulina es la hipoglicemia. Entonces tenemos que tener alimentos frente a ella que nos va a ayudar a corregir este problema de hipoglicemia en caso de presentarse. Ahora, hay pacientes que tienen insulina preprandial, pero también tienen insulina de acción intermedia. Ahora, estas pacientes manejan regla de los tercios. ¿Qué quiero decir con regla de los tercios? Que en la mañana y en la tarde llevan ciertas dosis de insulina y en la noche, por ende, lleva cierta dosis de insulina. Pero también es cierto que siempre hay que estar vigilando a las pacientes porque en cualquier momento pueden desarrollar hipoglicemia, ¿no? Dicen aquí la insulina glargina. Bueno, es que la insulina glargina es una insulina de acción prolongada, es decir, que en las pacientes con diabetes maneja los niveles de glicemia hasta por 24 horas debajo de los, por debajo de los límites que ella maneja, ¿no? Porque a lo mejor para ella siempre ha manejado 100,
de 100 a 180, y para hipoglicemia sería 80, ¿no? Ella está hipoglicémica con 80, pero la insulina glargina los mantiene en parámetros normales durante 24 horas, igual lo mismo con la insulina el Lispro, pero hay que recordar que son de acción prolongada. Las insulinas de acción rápida, casi siempre, cuando hablamos de marcas, por ejemplo, de Industrias PISA, es el de color amarillito con una coloración transparente, y este es de acción rápida. O sea, esta nada más se utiliza como está indicado por el personal médico, pero cuando ya detectamos glicemias elevadas, cuando la paciente ya lleva controles, se indica la insulina de acción rápida, pero bajo esquemas. Y la insulina glargina, pues sí se puede administrar en conjunto con una de acción rápida, pero hay que recordar que la glargina te mantiene en parámetros, digámoslo así, normales, y que no necesitas dos funciones, o sea, solamente con una te va a mantener los niveles de glucosa normal. No sé si le respondí a esta pregunta que me hacen sobre diabetes gestacional. Y también, ok, sí, es correcto. O sea, sí, insulina glargina o insulina de acción rápida, aunque la glargina es una insulina muy cara, pero es muy efectiva, pero siempre y cuando la paciente tome todas las medidas, disminución de los carbohidratos, caminar 30 minutos diarios, ¿verdad? Porque sabemos que la mujer embarazada, dice la definición, es diabetogénica solo por el solo hecho de embarazarse. Ahora resulta, ¿no? Que por solo embarazarse va a ser diabetogénica porque sabemos que hay cambios fisiológicos en el organismo y uno de ellos es la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, preguntan aquí, ¿se pueden cargar 2 dosis de insulinas en una jeringa para administrar? Sí. Mucho cuidado. Siempre y cuando sean de la misma farmacéutica. Yo no puedo combinar Pisa con Lilly porque los procesos de fabricación son totalmente diferentes. Puedo administrar de acción intermedia y rápida, ¿de acuerdo? Eso sí lo puedo hacer, no hay ningún problema, pero siempre y cuando sean de la misma farmacéutica, porque si no lo son, es como ahorita las vacunas. Resulta que la señora se pone primero la vacuna de Sinovac y al rato va, porque como ya no le tocó, se va y le ponen otra vacuna que puede ser la de, se me olvidó cuál vacuna, la de tantas vacunas que hay que hasta se me olvida la que nos pusieron a nosotros, la de Pfizer, perdón. Y entonces nada que ver porque son distintos procesos y distintas formulaciones. Entonces recuerden, sí puedo administrar dos tipos de insulina en una jeringa. Eso sí es correcto. ¿De acuerdo? Eso sí se puede. ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí? Estoy a sus órdenes. Ok, me preguntan. En el caso de la oxitocina a temperatura ambiente, ¿cuál es el tiempo de vida? Excelente pregunta. Por ejemplo, una cosa es estabilidad y otra cosa es vida media. ¿En dónde ocurre la estabilidad? Aquí, miren, si yo mezclo la oxitocina con la solución, esto es estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que una vez mezclada la oxitocina con la solución, tiene una estabilidad. La mayoría de las literaturas señalan que la oxitocina tiene una estabilidad de 6 horas. Si usted me pregunta la vida media, esa ocurre en el plasma sanguíneo. Es decir, que una vez que se absorbió, se distribuyó esa oxitocina, más del 50% cumplió el mecanismo de acción y en ese momento ocurre la vida media. ¿Cuál es la vida media de la oxitocina en el plasma? De 2 a 5 minutos. Ejemplo, si yo coloco un catéter en el pliegue y la paciente dobla su bracito, en ese momento se cae la vida media de la oxitocina y no hay mecanismo de acción. La señora está como en el síndrome playero, ¿no? No tiene contracciones porque se acabó la vida media porque se bloqueó. Pero la estabilidad de la oxitocina en la solución son 6 horas. Así le queden 400 mililitros, se tiene que cambiar la oxitocina. Hay que recordar que la oxitocina, de acuerdo a la farmacéutica, se tiene que refrigerar. Hay oxitocinas que no necesitan refrigerarse, pero la oxitocina que nos llega a nosotros dice que se debe de mantener a +2, a +8 grados en el refrigerador. Por eso a veces le llamamos el refrigerador rojo, perdón, el refrigerador rosa, porque ahí tenemos medicamentos de la caja obstétrica de color rosa. Y entonces ahí está la oxitocina. Entonces, siempre lean la etiqueta de su medicamento. Si ahí dice refrigeración, refrigerador.
+2 +8, cadena de frío. Pero si dice temperatura ambiente, pues lo tienen que dejar a no más de 30 grados para que tenga una estabilidad de 6 horas en la solución y cumpla su vida media en el plasma y la señora tenga contracciones regulares. Y si es una mujer en puerperio, que ese útero se esté contrayendo para que la paciente ya no presente hemorragia y esos vasitos pues se cierran a través de la musculatura uterina. Y bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda o pregunta, sigo aquí a sus órdenes. Son preguntas, la verdad, muy interesantes que nos despejan muchas dudas cuando nos enfrentamos a situaciones en específicas como es la mujer obstétrica. Muchas de ellas también las ubicamos en la terapia intensiva, lamentablemente. Muchas de ellas se pudo haber evitado esa complicación si de verdad le hubieran puesto mucha atención durante el trabajo de parto. Y por otro lado, ¿verdad? Cuando observamos alguna iatrogenia o alguna distocia durante el trabajo de parto, que es secundario o un mal manejo, pues de repente nos encontramos con que esta paciente pues se encuentra pues ya en la terapia intensiva. Y bueno, me dicen que cómo citar, cómo se debe redactar la nota de enfermería. La nota de enfermería no se puede redactar como diciendo lo siguiente: se recibe a la paciente en su unidad cursando porperio patológico inmediato. No, eso no es una nota de enfermería. Una nota de enfermería se basa en el proceso de atención a enfermería, es decir, usted ya tiene una valoración que está en su hoja de enfermería. Usted tiene que anotar sus diagnósticos de enfermería basado en la NANDA más actualizada y siguiendo los resultados y las intervenciones de enfermería. Si usted me dice, oiga, maestro, es que me cuesta mucho trabajo poderlas ubicar, búsquenlas en las guías de práctica clínica. De hecho, al final le sugieren qué diagnósticos de enfermería, cómo medir los resultados y qué intervenciones de enfermería va a realizar en este tipo de padecimientos para que usted más o menos se dé una idea. Recuerden que hoy en día, aunque tu hoja de enfermería no lleve los espacios para NANDA, NOC y NIC, usted los puede adecuar en su espacio que le dejan para realizar la nota de enfermería, porque recuerden que a veces las notas de enfermería se parecen mucho a las médicas y casi siempre lo comparan y dicen, oye, ¿no? Esto más parece médica, no tiene nada de enfermería. Acuérdense que nosotros usamos un lenguaje y ese lenguaje es a través de las taxonomías y es ahí donde nosotros debemos de aprender a manejarlas. Y me preguntan aquí, si me da más tiempo aquí el maestro Marco, me dicen cada cuánto tiempo es recomendable hacer el cambio de funciones del personal de enfermería. Miren, dada mi experiencia, nosotros también tenemos conformado un equipo mater, casi siempre lo manejamos por semanas. Si afortunadamente no hay mater, pues qué bueno, ¿no? Pues de todas formas hacemos el cambio, pero retroalimentamos las funciones que debemos de hacer, es decir, que cuando tenemos ese espacio muerto, hacemos escenarios, lo simulamos y en ese momento le digo a la compañera, vamos a pensar que ahorita llega una paciente así, ¿qué vas a hacer tú? Ah, pues yo voy a instalar el oxígeno, voy a colocar la sonda, voy a asistir en caso de que vayan a intubar a la paciente. O sea, lo vamos retroalimentando constantemente. O sea, no es algo que dejemos así al aire. A mí me gusta siempre decirles, a ver, compañeras, ahorita no tenemos nada, ¿cómo ven? Repasamos lo de código. No, pues sí, Oscar, otra vez, porque como que me quedé con esta duda. Ah, de esta manera lo podemos realizar. Pero sí, de preferencia cada semana. Pero cuando tengamos al mismo personal, porque a lo mejor se fue de pase, se fue de vacaciones, está de incapacidad, entonces ya no tenemos ese ejemplar. Entonces tenemos que volver a habilitar a otro personal para que podamos realizar dichas funciones. Pues muchas gracias, Oscar. Yo creo que ya, como tú dices, preguntas bastante interesantes, ¿verdad? Que ya complementan lo que es la sesión académica. Pues digo, no me queda más que agradecer nuevamente. Siempre les agradezco mucho a nuestros invitados el hecho de que acepten compartir esta parte con nosotros, ¿verdad? Realmente mi admiración y mis respetos en cómo realmente eres un experto en este tema y por tal razón pensé en ti para llevar esta invitación. Pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes en esta sesión. Gracias también pues a las personas, a los profesionales que pues sacaron sus dudas y sobre todo preguntaron, ¿no? Siempre dicen hasta la pregunta más leve siempre es bastante importante, ¿no?
nunca hay que quedarnos con las dudas. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Les haremos llegar pues sus constancias en los próximos días y pues estamos en contacto. Oscar, cuídate mucho. Esperemos este año pues tenerte de invitado acá en Campeche. Esperemos que las condiciones del COVID ya como se van cambiando en este año, pues ya nos permita hacer ahora sí que cursos presenciales, ¿no? Ya en algunos estados ya estamos en esa parte. Esperamos que Campeche ya estamos trabajando en ello y esperamos tenerlos por acá. Realmente es un gusto conocerte, no nos conocemos en persona, realmente, pero pues hemos tenido contacto a través de estos medios y pues esperemos pronto compartir por allá algunos escenarios. Muchísimas gracias, amigo. Claro que sí, amigo, y esperemos estar pronto allá en Campeche, podernos visitar, poder compartir gratas experiencias, compartir escenarios lo más parecido a los reales para que el mismo alumno, el mismo trabajador se inserte en estos escenarios y observe cómo se palpa este estrés que se genera ante una activación de un protocolo de emergencia que existe desde el 2016 y que conforme ha ido pasando el tiempo, cada hospital va asignando un equipo máter. Y enhorabuena por el personal de enfermería, que es el que participa en la mayoría de los casos y que a través de estas intervenciones que realiza, muchas vidas se han salvado y en aquellas que no se ha podido inclusive poder rehabilitar a la paciente, al menos decir que se hizo todo lo posible basado en la mejor evidencia posible, basado en el conocimiento y en la práctica que cada profesional de enfermería desarrolla. Pues muchas gracias por la invitación, por invitarme a esta ponencia y esperarnos ver pronto. Pues a todos que tengan una bonita tarde, que Dios los bendiga, cuídense mucho y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Adiós a todos. Saludos. Hasta luego.